Presentación del cuarto caso clínico en la materia de clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Viruete Cisneros por una servidora Judith Hernández García. Presentamos al paciente, que es un masculino de 62 años, actual residente de Puerto Vallarta. Se presenta a su unidad médico-familiar debido a debilidad generalizada, incapacidad de deambular, ascitis e hiporexia. Entre sus antecedentes de importancia encontramos que el paciente es alcohólico. Durante 40 años sostuvo un consumo de alcohol de 127.8 gramos al día, que remitió hace 6 años. A la inspección lo encontramos pálido, de piel seca y adelgazada, con múltiples hematomas, y observamos red venosa colateral abdominal. A la exploración encontramos expansibilidad reducida del tórax, fuerza 3 de 5 en la escala de Lucy-Daniels en las extremidades inferiores, así como ascitis y estado de caquexia. De acuerdo con estos datos recabados, podemos encontrar que nuestros datos pivotes, según nuestro interrogatorio y nuestra exploración física, es el alcoholismo, la ascitis, debilidad generalizada, palidez, red venosa colateral, estado de caquexia, lesiones purpúricas y taquipnea. Según estos signos y síntomas, los podemos agrupar en diferentes síndromes que nos pueden acercar a nuestras patologías, como lo es el síndrome ascítico, el síndrome paraneoplásico y la hipertensión portal. En el caso del síndrome ascítico, este se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Este líquido puede ser trasudado o exudado. En el caso del trasudado, este se debe generalmente por una etiología relacionada con la hipertensión portal, mientras que el exudado generalmente se debe al aumento de la permeabilidad capilar. Está muy relacionado con enfermedades hepáticas, ya sea hepatitis alcohólica, síndrome de Budd-Chiari, hiperplasia nodular regenerativa, pero también puede estar relacionado con enfermedades del peritoneo o del páncreas, e incluso con carcinomas como carcinosis peritoneal o el hepatocarcinoma. En el caso del síndrome paraneoplásico, este es un conjunto de alteraciones fisiológicas que acompañan a un carcinoma o la presencia de un carcinoma. Estas son manifestaciones como fiebre, anorexia, pérdida de peso hasta el estado de caquexia o síndrome de consumo, y anemia o producción de sustancias como prostaglandinas, hormonas, péptidos o antígenos. Este se presenta en 3/4 de los pacientes que tienen algún tipo de cáncer. Incluso pueden llegar a ser más severas estas manifestaciones que el tumor mismo. La etiología pueden ser debido a las sustancias biológicas que segrega el tumor, como les comentaba, o a bloqueos competitivos que tiene el tumor con nuestro organismo. El síndrome paraneoplásico más frecuente es la alteración funcional hepática con hepatoesplenomegalia, ictericia, elevación de fosfatasas alcalinas en el caso de nuestro paciente. Por último tenemos la hipertensión portal, que esta se debe al aumento de la presión de la vena porta y o sus tributarias. Se debe fundamentalmente a un aumento de la resistencia vascular que puede estar situado en el hígado antes o después de él. En el caso de las etiologías prehepáticas, tenemos trombosis portal causada por carcinoma hepatocelular, por ejemplo, que puede estar obstruyendo el flujo, o enfermedades pancreáticas. En el caso de la etiología hepática, podemos encontrar la hepatitis crónica activa, hepatitis alcohólica, cirrosis alcohólica, y en el caso de las posthepáticas tiene que ver con el mismo flujo sanguíneo. Sin embargo, dentro de las características clínicas de nuestro paciente no entra un síndrome poshepático, hipertensión portal poshepática. Si nos ponemos a pensar cuáles pueden ser las enfermedades nosológicas que nos pueden dar estos síndromes, podemos inferir que hay 3 que engloban los 3 síndromes, que son el hígado metastásico, el hepatocarcinoma y el síndrome de Budd-Chiari. Sin embargo, no podemos descartar o no podemos
ignorar el hecho de que el paciente puede pasar por una cirrosis hepática debido a su alcoholismo, que puede estar dándonos el síndrome ascítico y el síndrome de hipertensión portal. Sin embargo, al decir o a inferir que nuestro paciente padece de cirrosis hepática, estaremos descartando el síndrome paraneoplásico, por lo que necesitamos un poquito más de información y exámenes para poder llegar a esta conclusión. Necesitamos un poquito de información. El hepatocarcinoma es la tercera causa más frecuente de muerte por cáncer en todo el mundo. Este es más común en hombres mayores de 60 años y el más común de estos es el carcinoma hepatocelular. Tiene factores que lo predisponen, como la cirrosis hepática, infecciones por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, deficiencia de antitripsina, hemocromatosis hereditaria, entre otras, como la estetosis hepática no alcohólica también. Esta se debe a que se genera una lesión hepática por cualquiera de los mecanismos o enfermedades que ya les comentaba, y debido a esta lesión hepática el cuerpo empieza a regenerarse, a querer reparar esta lesión, y se empieza a llevar a cabo una regeneración descontrolada, a lo que nos va a llevar a la producción de células inmortales. Esto quiere decir que hay un cambio en la epigenética de las células y que éstas van a tener una proliferación celular ilimitada, resistencia a la apoptosis y aumento de la migración celular y de la atipia celular. Asimismo, esta tiene síntomas relacionados con la hepatopatía de base, claro está, como fatiga, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, hemorragias por varices, así como diferentes signos como masa hepática palpable con soplo vascular sobre el tumor. Esta nos puede producir una serie de síndromes paraneoplásicos como la eritrocitosis por la producción de eritropoyetina por parte del tumor, hipercalemia por la producción de una hormona similar a la paratiroidea por parte del tumor también, diarrea acuosa, entre otros. El hígado metastásico es el cáncer metastásico de hígado que proviene de un lugar distinto. Esto quiere decir que el tumor primario está en otro lugar. Los más comunes que hacen metástasis al hígado son el cáncer de pulmón, mama, colon, páncreas o estómago. Dentro de ellos, el cáncer colorectal es el que se encuentra en más frecuencia con un 40%. Estos se pueden extender vía sanguínea o vía linfática hasta llegar al hígado y pues nos van a causar un síndrome paraneoplásico, que generalmente van a ir desde alteraciones sistémicas por la secreción de sustancias hasta obstrucción mecánica por el propio tumor. El síndrome de Buchiari es una entidad poco usual, que su incidencia se calcula 1 en 100.000, y es un conjunto de manifestaciones tanto anatómicas como fisiológicas que se deben a la reducción u obstrucción del flujo venoso hepático. Comprende enfermedades que llevan a oclusión de venas hepáticas o de la vena cava inferior, lo que produce un cuadro de hipertensión portal. Este puede ser primario o secundario. En el caso del primario, este se debe cuando la patología es por trombosis venosa, presencia de membranas congénitas o adquiridas. En el caso de la secundaria es cuando está provocada por una enfermedad extravascular, que procede de compresión extrínseca o invasión tumoral de las suprahepáticas, de la cava inferior o de la aurícula derecha en dado caso. Este va a producir un daño hipóxico celular que nos puede llevar a una enfermedad hepática terminal como lo es la fibrosis del hígado o cirrosis. También les hablamos un poquito de la cirrosis hepática, que es, se podría decir, nuestro diagnóstico de exclusión.
Esta es la etapa final de la hepatopatía crónica, donde el hígado se fibrosa básicamente. Generalmente está estrechamente relacionada con el alcoholismo. Sin embargo, esta puede tener diferentes etiologías, como la hepatitis viral. Puede ser secundaria a una esteatosis hepática, puede ser medicamentosa o por reacciones tóxicas a ciertas sustancias, o puede ser por obstrucción biliar. Entre sus signos y síntomas podemos encontrar dolor vago en el cuadrante superior derecho, fiebre, náuseas y vómito, diarrea, anorexia y malestar general. Una vez que tenemos estos datos con nosotros, revisión bibliográfica de nuestras enfermedades, podemos analizar qué exámenes de laboratorio pediríamos. Estaríamos pidiendo una BH para ver si no hay algún proceso inflamatorio o infeccioso. Química sanguínea para medir la función hepática. ¿Cómo la podemos medir? Estrógenos y progesterona, albúmina, bilirrubina directa e indirecta, urea y creatinina y glucosa. Tiempos de coagulación, y también nos podemos auxiliar de exámenes de gabinete como lo es el ultrasonido. En específico podríamos irnos a un ultrasonido Doppler para ver qué está pasando con la circulación de la red venosa colateral que vemos en el abdomen. Una vez que tenemos esta información, les presentamos los laboratoriales de nuestro paciente. Aquí tenemos la BH que le tomaron al paciente, donde no hay datos de anemia, no hay datos de mucha relevancia, hay un poco de leucocitosis, a expensas de neutrófilos, monocitos y linfocitos, muy leve la verdad. Sin embargo, cuando vemos las químicas sanguíneas, encontramos un boom muy elevado, así como la urea, la creatinina sérica también está elevada, el calcio, el cloro, el potasio y el magnesio están elevados. Por lo que podemos inferir que nuestro paciente tiene un daño renal. Sin embargo, este lo podemos clasificar como un daño renal agudo. ¿Por qué? Cuando es un daño renal crónico vamos a encontrar anemia, cosa que nuestro paciente no padece. Y en el caso del daño renal agudo, vamos a ver que la diferencia del boom entre la creatinina va a ser mayor a 10. Y en el caso de nuestro paciente, así lo es. Entonces podemos llegar a la conclusión de que nuestro paciente tiene enfermedad renal aguda. ¿Esta a qué se puede deber? Bueno, uno de los factores que tiene más peso para padecer cirrosis hepática alcohólica es la ingesta de etanol de 160 gramos o más durante 10 a 20 años, cosa que nuestro paciente tenía como antecedente. Las manifestaciones tardías de la cirrosis se pueden relacionar con la hipertensión portal y la insuficiencia hepática, que es justamente lo que nuestro paciente estaba manifestando. En cuanto a la cirrosis, la podemos dividir en estadio 1 cuando hay ausencia de varices, estadio 2 cuando hay presencia de varices y se conoce como cirrosis compensada, estadio 3 cuando nuestro paciente presenta citis y estadio 4 cuando hay ruptura de varices y hay una cirrosis descompensada. La enfermedad renal aguda, como les comentaba, es la complicación más frecuente y aumenta en un 67% la mortalidad de los pacientes cuando la padecen. La enfermedad renal aguda es un padecimiento donde los riñones no eliminan correctamente los productos de desecho, lo que nos lleva a un desequilibrio hidroelectrolítico y del pH. Esto se causa por un cambio hemodinámico debido a la hipertensión portal, que nos lleva a un aumento del gasto cardíaco para compensar la disminución de la resistencia vascular sistémica, que a su vez nos lleva a una translocación bacteriana, las cuales van a secretar vasodilatadores y van a disminuir la vasoconstricción, así como van a aumentar la neoangiogénesis mesentérica. Esto nos va a llevar a una miocardiopatía cirrótica, donde tiene que entrar el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático, así como la ADH, para regular la presión arterial. Todo este mecanismo nos lleva a la retención de sodio y retención de agua, que va a lastimar nuestro sistema renal debido a una vasoconstricción de la circulación, reducción del flujo sanguíneo y del filtrado glomerular,
llevándonos irremediablemente a una lesión renal aguda. Espero que nuestro caso haya sido de su agrado y los haya motivado a buscar mucha más información.